deberíamos tener distintos coeficientes de fricción. Pero esa es la falla que yo le encuentro a este simulador. Con el control en la misma posición, para cualquier objeto, el coeficiente de fricción es el mismo. Es por eso que yo les recomiendo que pongan el control en distintos lugares para medir el coeficiente de fricción con distintos objetos. ¿Cuál era la pregunta que usted me hacía? Claro, o sea, era más que nada eso, porque no sabíamos cómo poner los valores en la tabla al final. A ver. Porque, o sea, calculamos un coeficiente, digamos, usando la misma fuerza y teniendo el coeficiente en la misma posición, digamos. Bueno, lo que yo les recomiendo es que para distintos objetos cambien la posición de la fricción. Entonces, de esa Sí, manera van a obtener distintos coeficientes de fricción para los distintos objetos. pero aplicamos una misma fuerza, entonces. No, el coeficiente, ustedes van a ajustar con esto el coeficiente de fricción, pero no saben el valor. No, sí, sí, ya sé, pero en donde dice fuerza aplicada, ¿tiene que ser la misma para todos los objetos? No, no, no tiene que ser la misma. Eso va a depender del objeto y del coeficiente de fricción que ustedes van a determinar. La fuerza la fuerza que empuja al objeto, la fuerza Claro, que empuja al objeto, esa es la que ponemos nosotros ahí, esa es la que ustedes van a aplicada. ajustar acá. Esa es la que ustedes van a ajustar acá. Acá donde dice fuerza aplicada, hay 4 controles. Este aumenta la fuerza de a 50 newton. Y este aumenta la fuerza de a 1 newton. Este disminuye la fuerza de a saltos de 50 newton. Y este disminuye la fuerza de a saltos de 1 newton. Entonces el procedimiento que ustedes van a hacer es aumentar la fuerza de a 50 hasta que esto se empiece a mover. Déjame que encuentre... Quiero ver un gráfico. Este. Ustedes van a aumentar la fuerza y va a llegar un momento, digamos, mientras ustedes vayan aumentando la fuerza, no hay movimiento, estamos en la región sin movimiento. Cuando la fuerza llegue a un determinado valor, va a empezar el movimiento y la fuerza de fricción se reduce. Pasamos de fuerza de fricción estática a fuerza de fricción dinámica. Entonces vos vas a tener una diferencia entre la fuerza de fricción y la fuerza que estás aplicando. ¿Sí? Esa diferencia va a hacer que la velocidad aumente. Lo que ustedes van a tener que buscar después, cuando empezó el movimiento, lo que ustedes van a tener que buscar es ir reduciendo la fuerza, primero de a 50 newton, después de a 1, hasta que la velocidad quede constante. Ahí quizás necesiten ir, si la velocidad empieza a disminuir, van a tener que aumentar la fuerza de acá. Si la velocidad va en aumento, van a tener que disminuir la fuerza por acá. ¿Se entiende? Sí. Si la velocidad llega a 40 metros sobre segundo, ¿qué va a pasar? El robot suelta la caja, suelta el objeto.
Entonces ustedes tienen que tratar de evitar, en esto, tienen que tratar de evitar que llegar a los 40 metros sobre segundo. Profe, Cuando una una pregunta velocidad... Sí, que tiene que ver con el regalo. sí. Así que no sé si ahora querés responderlo. Decime. Ah, ok. Que nosotros, viste que el coeficiente de fricción cuando moves lo podés sacar con un objeto y después queda igual cuando cambias de objeto. Sí, Nosotros hicimos eso. Sacamos el sí, coeficiente de fricción sí, con otro objeto y después lo aplicamos al regalo. Y así sí. fue como sacamos el peso. ¿Está bien eso? Digamos, ustedes obtuvieron el resultado aprovechándose de un error del simulador. Claro, Digamos, es una pequeña trampa. No está mal lo que hicieron, pero eh, ahí sacaste qué cosa, sacaste el coeficiente de fricción, el coeficiente de fricción ya lo sabías, claro, con otro y objeto. claro, bueno, es una trampita porque eh, las incógnitas que tenemos acá son dos: el coeficiente de fricción y la masa de la caja. Claro. Y no sabemos cómo encontrar el sistema de ecuaciones con esas dos incógnitas. Bien. Entiendo. Eh, Vamos a hacer una cosa con ustedes. Eh, Traten de renegar, no mucho, traten de renegar un tiempo prudencial para determinar en el simulador si pueden sacar la masa de la caja y después el coeficiente de fricción, como si no supieran el coeficiente de fricción. No pierdan mucho tiempo, si no lo consiguen, déjenlo como está Dale, dale. y ¿Y lo eso con ponen en el un, informe. y eso con un sistema de ecuaciones? Concéntrense en el simulador. Ok, Concéntrense en el simulador, vean qué tienen, qué pueden medir. Nosotros tenemos distintos objetos, la masa de distintos objetos, y podemos medir el coeficiente de fricción entre esos objetos de masa conocida y el suelo. Todo eso vos lo sabés o lo podés determinar. Con eso, intenta de hacer una estrategia para determinar primero la masa de la caja. Y una vez que determiné la masa de la caja, ya está. Salió el coeficiente de fricción. claro, ok. En el caso de ustedes, traten de renegar, jugando acá en el simulador, traten de renegar, qué sé yo, una media hora más, no le pierdan mucho tiempo. Si no lo consiguen, hagan el informe como lo tienen y después. Pero poder se puede. Si yo te lo digo, es como que ya... Claro, Yo lo claro. hice de una forma, ¿viste? Pero si yo te lo digo, es como que se pierde el... Dale, gracias, Ernesto. Profe, Sí, entonces, si después, bueno, como estaba diciendo, después de hacer la velocidad constante aplicándole la fuerza, sí, nosotros tomamos esa fuerza, la masa y la gravedad, o sea, la gravedad la tomamos como 9,8 sí, para calcular ahí eso, para calcular sí, eso. sí, Y ese valor que calculamos lo anotamos en la tablita. en la tabla. Y el Sí, módulo señor. de la fuerza normal vendría a ser M por G, ¿no? Claro. Bien, bien. Sí, señor. Acá tenés la masa del objeto conocido, o la masa conocida del objeto. La normal es lo que dijiste vos. La fuerza es la Es la fuerza que sale aplicada con acá, la que lo dejamos constante, sí. que dejan la velocidad constante. Cuando una velocidad es constante, podemos decir que, qué sé yo,
Agarramos un criterio. Si la velocidad no cambia por 5 segundos, entonces es constante. Algo así. Bien. Sí, de hecho ese fue el criterio que usamos para la parte 1, porque había algunos ángulos donde no quedaba constante y variaba, por ejemplo, un metro, 0,1 metro sobre segundo, algo así. Sí. ¿Estaría bien igual? A ver, dice iniciar la simulación, poner... ¿Qué tenemos que hacer acá? Acá tienen que determinar el coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? Entonces, ustedes ponen su objeto ahí. Empiezan a aumentar el ángulo. Empiezan a aumentar el ángulo. ¿Sí? Mientras se va levantando la rampa, debido a la fricción estática, el objeto no se mueve. En el instante que el objeto se empiece a mover, esa altura les va a determinar el ángulo, y en ese instante nosotros, digamos, en esa configuración vamos a determinar el coeficiente de fricción estático, máximo. ¿Sí? Claro, entonces, pero le tenemos que aplicar fuerza con el hombrecito o tenemos que hacer que caiga solo. Suponete, si vos le aplicás una fuerza de 1 newton, prueben con un objeto, aplicarle una fuerza de 1 newton con el hombrecito. Y fíjate qué altura te da, hasta qué altura llegas cuando se empieza a mover. Y después repetí lo mismo, pero sin aplicar la fuerza del hombrecito. Me parece que no te cambia mucho. ¿Me entendés? El resultado no te cambia mucho, como para justificar el poner ahí el hombrecito a empujar. Claro, porque lo que hicimos fue inclinar y después le dábamos como un impulso de fuerza y empezaba a caer solo a velocidad constante el objeto. Pero no sé si era eso lo que tenemos que hacer, si es ese el ángulo que tenemos que anotar. Bueno, claro, en esa altura, vos ahí despejas el coeficiente de fricción máximo, ¿sí? Con los ángulos, con el ángulo crítico. Vos con el ángulo crítico calculás el coeficiente de fricción en esa situación. Compara eso que hiciste, ustedes hicieron eso aplicando fuerza. Compara eso que hiciste con esta forma que yo te digo. Andá levantando de a poco la rampa hasta que se comience a mover el objeto. Cuando se comenzó a mover el objeto, fíjate ese ángulo y compáralo con el resultado que vos hiciste. Si no hay mucha diferencia, podés usar cualquiera de los dos métodos, ¿me entendés? Entonces no le tenemos que hacer fuerza aplicada para determinar el ángulo. Yo creo que no. Yo comparé los resultados de las dos formas y a mí me daba lo mismo. Bien, bien. Listo. Bueno. Vamos con estática. En estática una de las cosas que vamos a hacer es hacer sumatoria de torque. Entonces, repasamos lo que vimos en la unidad 7 y 8 de torque. Suponete que acá tenés un disco de masa distribuida uniformemente. En su centro de masa pasa un eje. Sobre la periferia de ese disco le aplicas una fuerza. Nosotros, en la unidad 7 y 8, habíamos trabajado de manera que la fuerza aplicada siempre formaba 90 grados
con esa recta que se determina entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. El torque alrededor de Z debido a F es igual al producto vectorial producto cruz entre R y F, los vectores R y F, estos dos vectores. Eso que es un producto vectorial de dos vectores, se puede escribir escalarmente como la ecuación 9, a donde multiplicamos módulo de R por módulo de F por seno de beta, a donde beta es el menor ángulo formado entre el radio y la fuerza. Como nosotros hacíamos que beta era 90 grados, este término quedaba 1. Entonces, no le prestábamos mayor atención. Ahora en estática va a ocurrir que el ángulo formado entre el radio y la fuerza va a ser distinto de 90 grados. Entonces, en esos casos, nosotros decimos que hay una cosa que se llama brazo de palanca. Brazo de palanca es la menor distancia entre el eje de rotación y la recta que contiene a la fuerza aplicada. Acá tenemos F1 que se aplica a la distancia R del eje de rotación. Forma un ángulo alfa 1 con ese vector R. Pero su brazo de palanca es R1, la menor distancia entre el eje de rotación y la recta que contiene a la fuerza F1. Siempre el brazo de palanca forma 90 grados con la fuerza. Por trigonometría, nosotros podemos determinar que R1 es igual a R por seno de alfa 1. Si nosotros escribimos el torque alrededor de Z para F1, debido a F1, eso va a ser igual a R1 por F1, a donde R1 es el brazo de palanca. Y si lo escribimos en su forma escalar del producto cruz, nos quedaría R, la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, por F1 por seno de alfa 1. A donde a donde R por seno de alfa 1 resulta ser igual al brazo de palanca. ¿Lo ven? Entonces acá tenemos esta otra forma de determinar el torque. Lo que yo quiero que ustedes presten atención es el ángulo que se forma entre la fuerza o la recta que contiene al vector fuerza y la recta que se determina por el eje de rotación y el punto donde se aplica la fuerza. Acá F2 forma un ángulo de alfa 2 con esa recta determinada entre el eje y el punto de aplicación. Entonces el torque alrededor de Z debido a F2 es igual a R2 por F2 igual a R por F2 por seno de alfa 2. Ahí está R2, el brazo de palanca, que le corresponde a F2. La fuerza F3
forma un ángulo de 90 grados con R, por lo tanto, el torque debido a F3 es simplemente R por F3, porque seno de alfa 3 va a ser igual a 1. Y por último, puede ocurrir que hay una fuerza cuya recta, cuya recta de acción, la recta que contiene a la fuerza, pasa por el eje, como F4. F4 está contenida en una recta que pasa por el eje de rotación. Entonces F4 no ejerce ningún torque alrededor de Z. En lugar de proponer rotación alrededor de Z, está proponiendo traslación. ¿Se entiende esta parte? Sí, profesor. Bien. O sea, las fuerzas que se aplican en un punto para mover un cuerpo sería pasando a distintos lados cuando pasa por ese punto. ¿Cómo dice? No entendí muy bien. O sea, en el punto Z se aplican varias fuerzas o cómo sería. O sea, las fuerzas. No. En este punto que de acá se aplican varias fuerzas para este ejemplo, ¿no? Ujú. Y resulta que ese cuerpo puede girar alrededor de un eje que pasa por el punto Z. Ah, entiendo. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos un cuerpo que puede girar alrededor de un eje que pasa por el punto Z. En otro punto, a una distancia R, se aplican distintas fuerzas y nosotros lo que hicimos fue evaluar el torque de cada una de esas fuerzas. El torque alrededor del eje que pasa por Z. Bien. Equilibrio. Nosotros decimos que si la sumatoria de fuerzas aplicadas a un objeto es igual a 0, la aceleración va a ser igual a 0. Y entonces su velocidad va a ser constante. Eso sería una condición de equilibrio. Lo que nos interesa a nosotros es el equilibrio estático, cuando la aceleración es igual a 0, porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y además la velocidad es igual a 0, o sea que el cuerpo no se mueve. El equilibrio estático, para que nosotros tengamos equilibrio estático, se tienen que cumplir dos condiciones. La primera, que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Como lo vamos a ver nosotros vamos a evaluar la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X y la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Vamos a trabajar en un plano siempre. La segunda condición es que la sumatoria de torque tiene que ser igual a 0. La sumatoria de torque, ¿alrededor de qué punto? ¿Alrededor de qué eje? La sumatoria de ¿De torque Z sería? alrededor de cualquier eje. Nosotros deberíamos evaluar el torque alrededor de cualquier eje y la suma del torque alrededor de cualquier eje debería ser igual a 0. Es decir, primero elijo el punto Z y la suma de todos los torques alrededor del punto Z debería dar 0. Después elijo otro punto distinto, el punto A, y la suma de todos los torques alrededor del punto A también debería dar 0. ¿Se entiende? Esta condición de equilibrio estático, la sumatoria de los torques alrededor de cualquier eje que yo quiera, puedo elegir cualquiera. Esta condición nos permite escribir más de una ecuación. ¿Se entiende? Sí, sí.
O sea, en cualquier punto, cualquier eje, tiene que ser siempre que el torque sea igual a 0. También se Claro. cumplen las condiciones de F igual a 0. Claro. Y vos podés elegir cualquier eje, cualquier punto para evaluar la sumatoria de torque. Eso también, ya vamos a ver que nos permite elegir el punto estratégicamente para eliminar incógnitas. Si acá tuviéramos un cuerpo y en ese cuerpo se están aplicando esas 4 fuerzas, y nosotros elegimos este punto de acá para evaluar el momento de torsión, va a resultar que ninguna de estas fuerzas ejerce torque alrededor de este punto. Porque todas las fuerzas pasan por este punto. Entonces, elegir el punto alrededor del cual voy a evaluar la sumatoria de torque es una cuestión estratégica para eliminar incógnitas. Vamos a verlo. El 4 de la guía. Calcular las reacciones en los apoyos A y B. Eso es todo lo que dice el enunciado. ¿Qué hay acá en este dibujo? Tenemos algo así como una viga entre cuyos extremos han sido identificados con los puntos A y B. Sabemos, bueno, esa viga está apoyada sobre 2 apoyos, en el punto A y en el punto B. Está en equilibrio estático, no se mueve, no tiene aceleración. Sabemos que la longitud total de la viga es de 4 metros, que a una distancia de 1 metro desde el extremo A, se está aplicando una fuerza vertical de 100 newton. Y sabemos que a una distancia de 2 metros del extremo A, se está aplicando otra fuerza vertical de 100 newton. Tenemos que calcular las reacciones en los apoyos A y B. Es decir, ¿qué fuerza está ejerciendo el apoyo A sobre la viga y qué fuerza está ejerciendo el apoyo B sobre la viga para que se mantenga en equilibrio estático? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es identificar el objeto que está en equilibrio estático. En este caso, la viga. Dibujamos un diagrama de cuerpo libre del objeto que está en equilibrio estático. Como hacíamos en la unidad 4, dibujamos sobre el objeto todas las fuerzas que se están aplicando sobre él mismo. ¿Sí? Recuerden que la fuerza se aplica por alguien sobre alguien. Entonces tenemos F1, es esta fuerza de 100 newton, no sabemos quién la aplica, pero sabemos que se aplica sobre la viga, a esa distancia de 1 metro desde el punto A. La otra fuerza que tenemos es F2, vertical, se aplica por alguien sobre la viga, a la distancia de 2 metros desde el punto A. En el punto B, en el punto A, el apoyo A le va a aplicar una fuerza a la viga. Y en el punto B, el apoyo B le va a aplicar una fuerza a la viga. ¿Sí? Esas fuerzas van a ser horizontales o verticales. Tenemos que definir eso. Verticales. Verticales, ¿por qué? Son de reacción ante las otras dos, tienen que ser opuestas, o sea, tienen que estar en la misma dirección. Bien, está bien. Además, observen que
no hay ninguna fuerza horizontal aplicada. Entonces, al no haber ninguna fuerza horizontal, RAI y RBI tienen que ser verticales. Entonces, ahora ya sabemos que son verticales. ¿Y para qué lado apuntan? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. ¿Cómo sabemos que apuntan para arriba? Por las flechitas. ¿Cómo hacemos para decidir si apuntan para arriba o si apuntan para abajo? RA1, Según las fuerzas aplicadas. exactamente. RAI y RBI tienen que compensar a F1 y a F2 para que la viga no se mueva. Entonces, si F1 y F2 van para abajo, RAI y RBI tienen que ir para arriba. ¿Se entiende? Si nosotros miramos este dibujo, nosotros acá, desde acá nosotros tenemos que deducir que el apoyo A le aplica una fuerza a la viga y que el apoyo B le aplica una fuerza a la viga. Pero después tenemos que definir si son horizontales o verticales y si apuntan para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda. ¿Cómo hacemos para deducir esos detalles? Observando los datos conocidos. ¿Sí? Tomamos nota de las incógnitas y los datos que tenemos. Organizamos los datos, ¿sí? Definimos el eje X y el eje Y. ¿Para qué lado X va positivo y para qué lado Y va positivo? Esto lo vamos a usar para escribir la primera condición de equilibrio estático, para darle signo a las fuerzas. También definimos, hacemos una definición para el signo de los torques. Nosotros vamos a decir, si la fuerza propone torque en sentido antihorario, ese torque va a ser positivo. Si la fuerza propone torque en sentido horario, ese torque va a ser negativo. ¿Sí? Definimos esto. Y ahora vamos a escribir tantas ecuaciones como incógnitas tengamos. Tenemos dos incógnitas. Las ecuaciones, ¿de dónde las sacamos? De la primera y la segunda condición de equilibrio estático. La sumatoria de fuerzas y la sumatoria de torques, alrededor de cualquier eje. La ecuación 1 es la sumatoria de todas las fuerzas verticales. De izquierda a derecha, la primera fuerza vertical que tenemos es RAI. Va para arriba, o sea que es positivo. La segunda fuerza, F1, va para abajo, signo negativo. Después sigue F2, va para abajo, signo negativo. Y después sigue RBI, va para arriba, signo positivo. Esto es la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. No hay ninguna fuerza en el eje X, así que a esa ecuación no la escribimos, en este caso. Y después vamos a escribir la sumatoria de torque alrededor de algún punto que tenemos que elegir estratégicamente para eliminar incógnitas. Nosotros podríamos escribir la sumatoria de torques alrededor del punto B. Por ejemplo, ¿qué fuerzas ejercen torque alrededor del punto B? La fuerza 1, la fuerza 2 y el RBI. Ah, no, y el RAI. Exactamente.
La sumatoria de esos tres torques debería ser igual a 0. Y observen que la fuerza RBI no aparece porque la recta que contiene a RBI pasa por el punto que estamos analizando. Entonces, elegir este punto a donde se aplica una fuerza, lo que hace es eliminar esta incógnita. En esta presentación yo elegí el punto A. Entonces evalué la sumatoria de torque alrededor del punto A. Una vez que elegiste el punto, van a quedar determinados las distancias, la distancia que hay entre el eje y el punto de aplicación de cada fuerza. De izquierda a derecha, la fuerza RAI no ejerce ningún torque, porque su recta, la recta que contiene a este vector, pasa por el punto A. La fuerza F1 ejerce un torque alrededor del punto A. Propone rotación ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? F1 propone que la viga... Antihorario. Claro, sería positivo el torque que genera. Horario, perdón. Horario. Sí, horario. F1 propone que la viga se mueva en sentido horario alrededor del punto A. Ah, claro. Claro, estaba pensando en el punto B, por eso le dije mal yo. Bien, entonces va a tener signo negativo. Entonces acá tenemos el torque alrededor del punto A debido a F1, signo negativo. Utilicemos subíndices para saber lo que estamos haciendo, ¿sí? Torque alrededor del punto A debido a F1. Sigue F2, el mismo caso. Torque alrededor de A debido a F2 es negativo. Y por último, el torque alrededor de A debido a RBI va a ser positivo o negativo. RBI propone rotación alrededor del punto A en sentido antihorario. Por lo tanto, su signo va a ser positivo. Ahí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. En la ecuación 1 las incógnitas son la fuerza RAI, la fuerza RBI. En la ecuación 2, adentro del torque, adentro de este torque, ¿quién está? Está RBI. ¿Sí? Entonces, de la ecuación 2 podemos despejar RBI y después nos vamos a la ecuación 1 y despejamos RAI. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe, disculpe una cosita antes. Sí. Ahora, o sea, ahora al usar de eje de referencia el punto A, por eso desaparece RAI de la fórmula de torque, ¿no? Claro, Ah, bien. claro. Nosotros acá evaluamos la sumatoria de torque alrededor del punto A. Como la recta que contiene a RAI pasa por ese punto, entonces esta fuerza no está ejerciendo ningún torque a la barra. Esta fuerza no propone que la barra gire alrededor del punto A. Más bien esta fuerza va a proponer traslación. En el punto A, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, agarramos la ecuación 2.
La incógnita nuestra está dentro del torque este. A los otros dos que estaban restando los pasamos sumando por el otro lado. Es más fácil despejar así, despejar el torque, es un solo símbolo. Una vez que tenés despejado el torque, reemplazas el torque por su expresión en función de las fuerzas, las distancias y el ángulo, ¿sí? Tenemos el torque alrededor de A debido a RBI, es RBI por la distancia R, el segmento AB. Como forma 90 grados con ese vector, entonces no aparece el término de seno del ángulo. Del otro lado, el torque alrededor de A debido a F1 es F1 por R1, la distancia que hay entre el punto A y el punto donde se aplica F1. También forma 90 grados con ese vector, así que no aparece el factor seno de alfa. Y lo mismo con F2. Este factor, el segmento AB, que estaba multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y ahí ya quedó despejado RBI. Vamos a la ecuación 1 y despejamos RAI. Las fuerzas que estaban restando pasan sumando y las fuerzas que estaban sumando pasan restando. Con esto así, vamos ahora a reemplazar los números. Empezamos por RBI, reemplazamos los datos. Y nos queda RBI igual a 75 newton. Ahora podemos ir a RAI, reemplazamos los números, y nos queda RAI igual 125 newton. ¿Se entiende? Profe, me perdí un poco en cómo se calculó el RBI. O sea, no con los números, sino cómo llegamos a la fórmula de RBI. Desde acá. Sí, desde ahí. Bueno, vos sabés que RBI está dentro de este torque, ¿sí? Ujú. Entonces lo primero que haces es despejar este torque. Esos dos torques que están restando los pasas sumando. Ahí te quedó despejado el torque alrededor de A debido a RBI. Lo que haces ahora es reemplazar cada torque por su expresión en función de la fuerza y la distancia. ¿Sí? El torque alrededor de A debido a RBI es RBI por la distancia entre el punto A y el punto donde se aplica RBI. Ahora entiendo. O sea, lo que hice fue despejar torque en RBI y después lo separó en la fórmula del torque. Y ahí lo sacó todo. Exactamente. Ok. Es más fácil, suponete, es más fácil despejar los torques escritos así con pocos símbolos que despejar todo esto, por ejemplo. La fuerza Claro, por la entiendo. distancia por el ángulo. ¿Sí? Sí, sí. Muchas gracias. Bien. Profe, tengo una pregunta con respecto a Sí, esto. Entonces, en todas las actividades vamos a tener que verlo desde estas dos formas. Es decir, si lo vemos desde la traslación, que sería con las fuerzas, con la sumatoria de las fuerzas, y si lo vemos desde la rotación, que sería con los torques. claro, sí, Ok, gracias. sí, sí.
las dos condiciones de equilibrio estático. Observen una cosa. ¿Cuánto da si sumamos F1 más F2? 200 newton. 200. Y si sumamos RBI más RAI, También. también, ¿sí? RAI y RBI sumadas van a compensar a F1 y F2. Es decir, como vos le pusiste una carga de 200 newton arriba de la viga, para que no se mueva, hay que aplicarle una fuerza de 200 newton para arriba, ¿sí? La sumatoria de todas las fuerzas para arriba tiene que dar 200 newton. Bien. ¿Y por qué RAI es mayor que RBI? Porque tiene fuerzas aplicadas más cerca de ese punto. Exactamente. La carga está distribuida de forma que está más concentrada cerca del punto A. Entonces, el apoyo A hace más fuerza que el apoyo B. Bien. El 10. Calcular la tensión en la cuerda y la reacción en la barra horizontal para que en el esquema de la figura el cuerpo de 800 newton esté en equilibrio. Acá tenemos una barra que está en posición horizontal entre los puntos P y O. En el extremo O hay un cuerpo de 800 newton ahí que está colgando. En el extremo P, esta barra debe estar fijada a la pared de alguna forma. Hay algo que sostiene la barra contra la pared. Y en el punto K hay una soga que está atada y en el otro extremo a la pared. Y esa soga forma 40 grados con la barra horizontal. No sabemos cuánto mide la barra, pero sabemos que la distancia desde P a K es 3/4 de la distancia total de la barra, ¿sí? Tenemos que calcular la tensión en la cuerda y la reacción en la barra. La reacción en la barra, horizontal, la reacción en la barra, se refiere a la fuerza que se le está aplicando a la barra en el punto P. ¿Quién le está aplicando fuerza a la barra en el punto P? Recuerden que una fuerza se aplica por alguien sobre alguien. El peso. O sea, ¿Viste? el peso no vendría a ser la fuerza. Claro, pero la Este reacción peso, sería en la pared. Bueno, este peso aplica una fuerza en el punto O. sí, ¿Quién está aplicando fuerza sobre la barra en el punto P? ¿No sería la pared? La pared. Eso es. La barra de alguna forma está fijada a la pared. Entonces vamos a decir que la pared le está aplicando una fuerza a la barra. ¿Sí? Es una fuerza de contacto, digamos. ¿Sí? Entonces, para que este sistema se encuentre en equilibrio estático, tenemos la soga aplicando una fuerza en el punto K.
y tenemos a la pared aplicando una fuerza en el punto P. ¿Sí? Tenemos que determinar esas dos cosas, la tensión de la soga y la reacción en el punto P. Entonces, si nosotros vamos a hacer un análisis de estática, recuerden que se hace sobre un solo objeto. Nosotros no podemos elegir el cuerpo de 800 newton. Tenemos que elegir la barra. Nosotros tenemos que elegir la barra como objeto en equilibrio estático. Después, sobre esa barra, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de esa barra y vamos a dibujar todas las fuerzas que se aplican sobre la barra. Cada fuerza se aplica por alguien sobre alguien. Tenemos el peso de 800 newton, aplica una fuerza a la barra en el punto O. Esa fuerza, ¿cómo es? Vertical para abajo. Ahí está F1. Por las dudas, sabemos que forma un ángulo de 90 grados con la barra. En el punto K, la soga aplica una fuerza sobre la barra, que forma un ángulo alfa 2 de 40 grados con la barra. ¿Sí? En el punto P, la pared aplica una fuerza sobre la barra. Como no sabemos en qué dirección, lo que podemos hacer es dividir esa fuerza en dos direcciones. Una componente horizontal, RPX, y una componente vertical, RPI. ¿Sí? Estos dos vectores componen la fuerza que la pared le aplica a la barra en el punto P. ¿Me siguen hasta ahí? O sea que RPX más RPI igual a F1. A F1, vamos a ver. Vamos a ver. Nosotros ya sabemos que en el punto P hay dos fuerzas. Una horizontal y una vertical. Ahora tenemos que decidir para qué lado apuntan. Para decidir para qué lado apuntan, hay que encontrar alguna manera fácil. Por ejemplo, sacando RPX y RPI, ¿qué fuerza horizontal ven ustedes aplicada sobre la barra? La de la tensión. La componente de la tensión. ¿Para qué lado va? Para la izquierda. Entonces, como es la única fuerza horizontal, significa que RPX tiene que ir para la derecha, para compensar esa única fuerza horizontal. ¿Se entiende? Sí, sí. Acá tuvimos suerte, porque hay una sola horizontal. Ahora, sacando RPI, ¿cuántas fuerzas verticales ven ustedes? Estaría la F1. de F1 y también podemos considerar la componente ni de la tensión. La componente vertical de la tensión. A F1 sabemos cuánto vale, pero la componente vertical de la tensión no sabemos cuánto vale. Así que no podemos, así, evaluando solamente fuerzas, no podemos saber para qué lado apunta RPI. ¿Qué hacemos en ese caso? Evaluamos torque. Si nosotros evaluamos torque alrededor del punto K, por ejemplo, supongan que la barra puede girar alrededor del punto K. F1 propone rotación ¿en qué sentido?
Antihorario. Horario. Ah, sí, 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 sí. F1 propone rotación en sentido horario de la barra, alrededor del punto K. Bien. La componente vertical de T propone rotación alrededor del punto K. No. Porque la componente vertical de T pasa por el punto K. Así que esa componente no propone ningún torque. El único torque, evaluando alrededor del punto K, es el debido a F1, en sentido horario. Entonces, el torque de RPI, ¿en qué sentido tiene que ir para compensar el torque de F1? En sentido antihorario. Antihorario. Entonces ya sabemos que RPI apunta para abajo. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Perdón, yo sí no entiendo del todo. Porque si hay dos fuerzas, ¿cómo hago para saber cuál tengo que compensar? ¿Cuáles dos fuerzas? En este caso, la tensión no tendría un componente X, entonces tendríamos que pensar para qué lado, ¿cómo es? Perdón, un componente Y. Sí. Bueno, Entonces, pero ¿sí? justamente para eliminar la tensión, para que la tensión no entre en este análisis, elegimos el punto K. Como la tensión se aplica en el punto K, entonces la tensión no ejerce torque alrededor del punto K. ¿Me explico? Entiendo, sí, sí. Entonces, ¿eso qué te dejó? Solamente F1. Entonces, para compensar el torque de F1, RPI tiene que ir para abajo. Claro, entiendo. Si nosotros hubiéramos elegido el punto O, entonces F1 no propone ningún torque. T propone rotación en sentido horario. Y para compensar, RPI tiene que ejercer un torque en el sentido antihorario. ¿Está bien? Claro, entonces en cualquier momento, es decir, no importa qué punto elijamos, al final la fuerza en la que haya en ese punto, el torque me refiero, perdón, lo vamos a descartar y vamos a solo tener las otras dos fuerzas. Exactamente. Entiendo, gracias. Bien. Anotamos tomamos nota de los datos y de las incógnitas. Un segundito que me están llamando a la puerta. Bien, entonces decíamos, tomamos nota de cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. Definimos la dirección para dónde van los positivos en el eje X y el eje Y. Los signos para el torque. Y escribimos tantas ecuaciones como incógnitas tenemos.
tenemos tres incógnitas acá. La tensión, RPX y RPI. Escribimos la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, ecuaciones 1 y 2. La sumatoria de las fuerzas en el eje X, ¿quién va a aparecer en esa ecuación, en la ecuación 1? RPX, positivo, y la componente horizontal de T, negativo. En la ecuación 2, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, ¿qué fuerzas aparecen? RPI, negativo. La componente vertical de T, positivo. F1, negativo. Escribimos la sumatoria de torque alrededor de algún punto. El punto lo elegimos para eliminar alguna incógnita. Cuando nosotros elegimos un punto, tenemos que ver qué incógnitas se eliminan al elegir ese punto. Si elegimos el punto P, ¿qué incógnitas eliminamos? RPI. RPI y RPX. Y RPX también. Y nos queda T. Y si elegimos el punto K, ¿qué incógnitas se van a eliminar? La tensión. Y también se va a eliminar RPX, porque la recta que contiene a RPX pasa por el punto K. Entonces, en la ecuación 3 está la sumatoria de los torques alrededor del punto K. Tenemos el torque alrededor de K debido a RPI, que propone rotación sentido antihorario alrededor de K, signo positivo, y el torque alrededor de K debido a F1 propone rotación sentido horario alrededor de K, por lo tanto signo negativo. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. En la ecuación 3 podemos despejar RPI. Con RPI podemos ir a la ecuación 2 y despejar T. Y una vez que sacamos T, podemos ir a la ecuación 1 y despejar RPX. ¿Se entiende? O sea, sería ir tomando distintos puntos para sacarnos las incógnitas, ¿no? Para sacarnos ciertas tensiones que son incógnitas. ¿Cómo dice? O sea, sería ir tomando distintos puntos dentro del cuerpo para así sacarnos las variables, ¿o no? Por ejemplo, la tensión con el punto K y RPX. Digamos, primero escribimos las ecuaciones, ¿sí? Ujú. La 1 y la 2 son la sumatoria de la 1 es la sumatoria de todas las fuerzas horizontales. La 2 es la sumatoria de todas las fuerzas verticales. La tercera ecuación que escribimos es una sumatoria de torque. Nosotros Claro, porque tiene que elegimos... igual a 0. ¿Cómo? No, nada. Perdón. Nosotros elegimos un punto, ¿sí? Elegimos un punto. Yo elegí el punto K, podríamos haber elegido el punto P también. Yo elegí el punto K. Escribimos la sumatoria de torque alrededor del punto K, y ahí tenemos la ecuación 3. Con esas tres ecuaciones, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, se puede resolver,
Y lo que yo decía era que de la ecuación 3 podemos despejar RPI. ¿Lo ves? Entiendo, sí. RPI está acá adentro. Cuando vos tengas RPI, vas a poder despejar la tensión. Y cuando vos tengas la tensión, vas a poder despejar RPX. Y ahí ya, eso es todo. Digamos, resolviste las 3 incógnitas. Entonces, empezamos por la 3. La incógnita está adentro del primer término. Entonces despejo eso. El torque alrededor de K debido a F1, que está restando, lo paso sumando. Desarrollo cada torque. Escribo cada torque como fuerza por distancia. En este caso, en ambos torques el ángulo es de 90 grados, por eso no aparece el factor seno de alfa. Para terminar de despejar RPI, el factor R3 lo paso dividiendo. Y ahí quedó, RPI ya está despejado. F1, R1 y R3 son valores conocidos. R1 vale 1/4 de la longitud total de la barra. Y R3 vale 3/4 de la longitud total de la barra. Simplificando, te queda que RPI es igual a F1 sobre 3. Con F, ¿qué sacamos? RPI. Podemos ir a la ecuación 2. Despejamos T. Las fuerzas que están restando las pasamos sumando. Y por último, seno de alfa 2 lo pasamos dividiendo. Ahí ya está despejado T. Nos vamos a la ecuación 1 y despejamos RPX. Cuando llegamos hasta acá, lo único que falta es reemplazar los números. Empezamos por RPI, reemplazamos a F1 y nos da RPI igual a 267 newton. Seguimos con T. Reemplazamos los números y nos da que T vale 1660 newton. Por último, RPX, reemplazamos el valor de T y el valor de alfa 2 y nos queda RPX igual 1272 newton. ¿Se entiende? Sí, ya lo entendí. Muchas Bien. gracias. Bien. Vamos a ver el 6. Esto es lo último que vamos a ver hoy. En el chat les dejo la tarea. Ustedes podrían hacer el 1, el 5 y el 11. Ahí donde están los materiales de esta unidad, también está el 8 resuelto. No vamos a llegar a verlo hoy, así que les pido que lo revisen y si hay dudas lo vemos la semana que viene. El 6 dice, se aplica sobre el eje de una rueda que pesa 100 newton una fuerza F que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal.
con el objeto de que la rueda pueda subir un escalón de 10 centímetros de alto. El radio de la rueda es de 30 centímetros. Calcular el valor mínimo de la fuerza. Entonces tenemos una rueda. A esta rueda le aplicamos una fuerza sobre su eje. El eje está en el centro de la rueda. Esa fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar el valor mínimo de esa fuerza, para que la rueda suba el escalón de 10 centímetros. Lo que nosotros vamos a hacer es calcular un valor de F, un valor límite. Un valor que ponga a la rueda en equilibrio en el punto A, en el escalón S. Entonces, cualquier fuerza mayor que esa va a hacer que la rueda suba el escalón. Supongamos por un momento que la rueda está apoyada en el suelo horizontal, que no hay ninguna fuerza F. ¿Cuáles son todas las fuerzas que se aplican sobre la rueda? Las fuerzas que se aplican sobre la rueda. La normal al peso. La normal y el peso. Al peso lo estamos poniendo en el centro geométrico de esta rueda, en el eje que pasa por Z, ahí ponemos el peso. Fuerza vertical para abajo. La normal es la fuerza que el piso le aplica a la rueda para compensar el peso, ¿sí? Entonces la rueda no se mueve. Ahora supongamos que le aplicamos una fuerza F en el eje que pasa por Z, que forma 30 grados con la horizontal, y empezamos a aumentar esa fuerza, de a poco. Cuando empecemos a aumentar esa fuerza F1, la rueda se va a apoyar sobre el escalón en el punto A, y el escalón le va a aplicar una fuerza a la rueda. Esa fuerza que se aplica sobre la rueda por el escalón, no sabemos qué dirección tiene, así que la vamos a dividir en dos. Una componente horizontal, RAX, y una componente vertical, RAY. A medida que vayamos aumentando F1, RAX y RAY van a ir aumentando. Pero a su vez, la normal, ¿qué le va a pasar? A medida que nosotros aumentemos F1... ¿No tendría que aumentar para compensarlo? ¿Cómo? ¿No tendría que aumentar para compensarlo? ¿La Creo que va a normal? disminuir, en realidad. ¿La normal? Sí tendría que Claro. aumentar. No, la normal se va a ir reduciendo. ¿Por qué? Porque vos estás aplicando una fuerza F1 que tiene una componente para arriba. Entonces la componente vertical de F1 va a ir compensando el peso. Y la normal se va a ir reduciendo. A medida que la componente vertical de F1 va aumentando, la normal se va aproximando a cero. ¿Sí? La rueda se va despegando del piso, digamos.
Si seguimos aumentando F1 hasta que la normal sea igual a 0, vamos a estar con la rueda haciendo equilibrio sobre el punto A. La rueda ya no va a estar apoyada sobre el suelo, va a estar apoyada en el punto A. El valor de F1 que haga 0 a la normal es ese valor límite, es ese valor mínimo de fuerza para que la rueda suba el escalón. Cualquier fuerza que sea mayor que esa va a hacer que la rueda suba el escalón. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, identificamos el objeto que está en equilibrio, es la rueda. Le dibujamos su diagrama de cuerpo libre. El peso se aplica sobre el eje, suponiendo que el eje pasa por el centro de masa de la rueda. La fuerza F1 se aplica sobre el eje. Y ahora tenemos que decidir, nosotros ya sabemos que en el punto A, el escalón aplica una fuerza sobre la rueda, que nosotros la dividimos en una fuerza horizontal y una vertical. Ahora tenemos que determinar para dónde apuntan esas dos fuerzas. Sacando a R a X, la única fuerza horizontal que quedó es la componente horizontal de F1, que apunta hacia la derecha. Por lo tanto, para compensar, R a X tiene que apuntar hacia la izquierda. Para determinar hacia dónde va, hacia dónde apunta RAI, no la tenemos tan fácil porque sacando RAI tenemos dos fuerzas verticales, PM y la componente vertical de F1. Entonces, vamos a analizar el torque alrededor del eje, alrededor del punto Z. F1 no hace ningún torque alrededor del punto Z y PM tampoco. RAX hace un torque alrededor del punto Z. ¿En qué sentido? Horario. Horario. Por lo tanto, el torque de RAI tiene que ser antihorario. O sea que RAI tiene que apuntar para arriba. ¿Sí? Hecho eso, marcamos las incógnitas, identificamos los datos, definimos la dirección de los positivos y los negativos, y escribimos tantas ecuaciones como incógnitas. Tenemos 3 incógnitas. Entonces vamos a necesitar 3 ecuaciones. La ecuación 1 es la sumatoria de todas las fuerzas del eje X. ¿Quiénes son? RAX, negativo, y la componente horizontal de F1, positivo. La ecuación 2 es la sumatoria de todas las fuerzas verticales. Está PM, negativo. La componente vertical de F1, positivo. RAI, positivo. Ahora vamos a elegir un punto alrededor del cual vamos a evaluar la sumatoria de torque. Si elegimos el punto A, eliminamos 2 incógnitas. Si elegimos el punto A,
R a X se aplica en el punto A, R a Y se aplica en el punto A, entonces no aparecen en la ecuación de torque. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Quién aparece? El torque debido a PM, que propone rotación en sentido antihorario, positivo, y el torque debido a F1, que propone rotación en sentido horario, negativo. La flecha verde no aparecería en este caso. La flecha verde Claro. parece el nombre de un personaje de cómics. La flechita verde esta, R1, Sí. R1 es una distancia, no es una fuerza. Entiendo. Entiendo. No es una Este no es fuerza. el Es una brazo de distancia. palanca. Exactamente. Es la distancia que hay entre el punto A y el punto Z. Es el brazo de palanca para F1 y para PM. Una vez que nosotros definimos las tres ecuaciones, ahora sabemos que para evaluar el torque de PM y el torque de F1, vamos a necesitar a los ángulos alfa 1 y alfa 2, ¿sí? Que todavía no lo sabemos, pero que los podemos determinar. Vamos a determinar alfa 1 y alfa 2. Nosotros sabemos que R1 vale 0,30 metros. Sabemos que el ángulo θ, que se forma entre F1 y la horizontal, es de 30 grados. Miren el triángulo ABZ. El ángulo que está en el vértice B es de 90 grados. Como sabemos en la hipotenusa y sabemos este cateto, el segmento ZB es de 0,20 metros. ¿Sí? Porque el escalón mide 10 centímetros, el radio es de 30 centímetros, entonces te queda que el segmento ZB es de 20 centímetros. ¿Sí? El coseno de alfa 2 va a ser igual a segmento ZB dividido R1. Despejamos alfa 2 y nos da 48 grados. El segmento ZB es vertical. Y lo que tenemos acá en línea de puntos es horizontal. Por lo tanto, alfa 2 más beta tiene que ser igual a 90. De ahí despejamos beta, que nos da 42 grados. Y por último, alfa 1 tiene que ser igual a θ más beta. Y nos queda que alfa 1 vale 72 grados. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Sí, ¿podría repetir otra vez lo de las distancias en el triángulo? Perdón, ¿lo de qué? Perdón, es las distancias en el triángulo que formó. Ah, bien. Vos tenés, en el triángulo ABZ, tenés la hipotenusa, el ángulo en el vértice B es de 90 grados, ¿correcto? Entonces tenemos un triángulo rectángulo. La hipotenusa, R1, es de 0,30 metros. La distancia desde Z hasta el piso es R1, 0,30 metros. Si vos le restás los 10 centímetros del escalón, te queda que desde Z hasta B
hay 20 centímetros. Ah, claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Y de ahí después podemos sacar el último lado y ya estaría. O sea, con esta información, con R1 y con esos 20 centímetros, sacas alfa 2. Sí. Bien. Ahora que ya tenemos los ángulos que queríamos, observen acá, con la ecuación 3 podemos despejar F1. Una vez que tenemos F1, vamos a la ecuación 1 y despejamos RAX, y en la ecuación 2 despejamos RAY. ¿Sí? Ya estamos pasados por 5 minutos, así que se lo dejo que lo revisen ustedes, ¿sí? Digamos, esto es despejar las incógnitas. Lo más difícil ya lo vi. Y reemplazar los números. ¿Sí? Así no los demoro más. Así que les pido que lo terminen de revisar ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, bueno, la semana que viene vamos a ver más de estática, a donde van a aparecer algunas fuerzas de fricción. ¿Qué más? Vayan haciendo el TP3 y en cualquier momento aparece el TP4, así que no se duerman. Gracias por su tiempo y mándenle saludo a la Ancioni. Nos vemos la semana que viene.